Gracias por la bienvenida nuevamente. Hoy tengo un tema bastante interesante que tanto para mí, yo creo que para ustedes también es de mucha importancia para nosotros como cristianos. Yo voy a compartir aquí, déjenme un momentito eh, presentar. A ver, aquí está. Listo. Se ve toda la pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no? Listo. El tema de esta tarde es el diluvio universal. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia que se encuentra, pues, ¿no? En el Génesis. Yo quiero comenzar, primeramente, con una oración, porque este tema es de mucha importancia para nuestra fe. Es un fundamento importante para nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Padre, gracias te damos porque pues tú nos muestras tantas cosas, nos has enseñado tantas cosas en tu palabra, que nuestra fe, oh Dios, se acrecenta cada vez más, cada vez que tú estás presente en nuestras vidas. Te pedimos que puedas ayudarnos a entender lo que se va a presentar hoy en esta tarde, para nuestro conocimiento y también para que nuestra fe pueda ir cimentándose cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Listo. El diluvio universal. A ver, yo quiero preguntar a que levanten su manito allí en el Zoom si todos conocen la historia del diluvio. ¿Todos conocen la historia del diluvio? Levanten la manito. Tienen que obedecerme, ¿ah? Tienen que levantar la manito, ¿sí? Ah, ya. Los que no levantan es porque nunca han escuchado la historia universal del diluvio, ¿no? Ok, excelente. Han escuchado el diluvio, han leído del diluvio, desde tal vez de pequeños, ya de algunos de grandes, y yo recuerdo como a modo de ejemplo, estaba escuchando las noticias y sale la directora, la que estaba transmitiendo la noticia, la periodista, y dice, dice así, el mito de Sansón, de Sansón. Y dije, ¿el mito? ¿Cuál mito? Si eso existe, eso existió, Sansón existió, fue parte del pueblo de Israel, fue un juez del pueblo de Israel. Sucede que la humanidad, la mayor parte de los seres humanos, está siendo guiado por el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Que nosotros no hemos sido creados por un ser divino, por un ser inteligente como es Dios. No, nosotros no provenimos de eso, nosotros provenimos de la evolución, de millones y millones de años, ¿sí? Ahora, nosotros, como cristianos, si en la Biblia no se hubiera registrado, si Moisés no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo a registrar desde el capítulo 1 al capítulo 11, nosotros perderíamos contra el evolucionismo. Sí, perderíamos. Porque el evolucionismo tiene una base muy fuerte, hermanos, de Charles Darwin, y hoy en día muchas personas se basan en ello. Tienen fundamentos aparentemente hasta cierto punto creíbles. Pero si no existiera estos capítulos en la Biblia, nosotros no tendríamos fundamento para decir que provenimos de una creación, tampoco podríamos decir cómo se dividieron los continentes, cómo podemos ahora encontrar fósiles en las montañas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante con algunas imágenes que le voy a mostrar. Entonces, estos primeros capítulos del Génesis nos dan un fundamento en nuestra fe, nos dan un fundamento importante, ¿sí? Pero para nosotros encontrar, para poder presentar estos fundamentos, miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15, dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Aquí nos da una forma de presentar nosotros nuestra fe, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande. Aquí hay una palabra interesante, ¿dice fe o dice razón? Dice razón, ¿cierto? ¿Y la razón qué es? ¿Evidencias? Sí, evidencias, ¿sí?
evidencias de la esperanza, ya aquí está entrando, o sea, de lo que nosotros creemos que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Aquí 3 puntos importantes. Pedro nos está motivando a nosotros a entrar en la investigación bíblica, no para ver si es verdad o mentira, sino para poder confirmarla nada más. Miren, muchas veces, como cristianos, a veces descartamos la ciencia, ¿sí? Que la ciencia es el enemigo de los cristianos. Pero miren, la ciencia no es el enemigo de los cristianos, porque la ciencia proviene de la inteligencia que Dios nos ha dado. Ahora, depende de cómo tú uses la ciencia para tu vida. La ciencia lo usas para decir que la Biblia es falsa, entonces estás yendo en contra de tu fe. Entonces la ciencia, te ayudas con la ciencia para poder confirmar lo que está escrito en la Biblia, es espléndido. Ahora, tampoco nuestra fe tiene que depender totalmente de la ciencia. ¿Por qué? Porque la fe es creer sin haber visto, ¿cierto? Entonces, por eso en muchas universidades, como la Universidad de Andrew, la Universidad Adventista, tienen campañas grandes para estudiantes para arqueología, para paleontología, y van voluntariamente a hacer excavaciones en Jerusalén, en el Medio Oriente, para poder encontrar restos de la historia de la Biblia. Pero no quiere decir que están yendo para poder decir si la Biblia es verdad o mentira, no. Solamente como forma de confirmar lo que ya está escrito por Dios. Ahora, Pedro nos dice que tenemos que presentar razones, pero miren, ahí hay 2 palabras importantes, mansedumbre y reverencia. Existen 2 bandos, que es el evolucionismo y el creacionismo. Lamentablemente los creacionistas como cristianos, ese es mi punto de vista, lo estoy presentando así como mi punto de vista, han llevado mucho al debate, a tratar de fomentar una guerra entre creencias. Pero esto no es para fomentar guerras o disputas entre creencias, es para que vean a Cristo en lo que nosotros presentamos. Por eso es que Pedro dice con mansedumbre y reverencia. Ahora, entrando un poco más al tema, Moisés fue el que registró este evento universal, mundial, que fue el diluvio. Eso nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 6, 7 y 8. Está hasta el 9, pero ya en el 9 habla de lo que pasó después del diluvio, ¿sí? Pero el diluvio en sí está en estos 3 capítulos. Este tema es amplio, ¿sí? Este tema... es más, yo no tengo toda la información, ¿sí? Yo les mentiría si les dijera yo sé todo. Yo estoy presentando de lo que ya se ha investigado y de lo que se ha descubierto con el tiempo. Pero en sí pasaríamos muchos días para poder explicar. Es más, si tú te emerges a poder investigar un poco más sobre este tema, vas a pasar muchas horas encontrando muchas evidencias, muchos estudios con respecto al diluvio universal. Por eso es que yo lo he separado, digamos así, para poder enfocarnos en algo importante. ¿Hubo un diluvio universal? ¿Existió realmente el arca de Noé? ¿Podría haber sostenido el arca de Noé realmente todos los animales conservados en el diluvio? ¿No? ¿Qué tan grande era el arca de Noé? Y algunas de las evidencias que hubo, que realmente hubo un diluvio universal. Seguimos. Miren, como venía diciendo, el diluvio universal es muy importante para nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros descartamos el diluvio en la historia de la humanidad, le daríamos pase al evolucionismo para decir que los animales y todo ser viviente, para poder llegar ahora como estamos ahora, el perrito, la ballena, el ser humano mismo, los insectos, todo, han tenido que pasar millones y millones de años para llegar a como estamos ahora. Pero el diluvio pues sucedió hace más de 4.350 años. Y cuando mencionamos 4.350 años, para el evolucionismo esto es un chiste. ¿Por qué? Porque ellos quieren descartar eso, porque realmente para ellos
todas las cosas que hoy vemos tuvieron que tener un proceso de millones de años. Entonces, por eso es que Dios registra esta historia para nuestra fe y también para que las personas conozcan la verdadera historia. La historia del diluvio comienza en el capítulo 6, ¿sí? Pero en el versículo 13 y 14, Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Aquí comienzan las instrucciones de Dios, pero le da las razones por qué él iba a destruir a todo ser viviente. Porque la maldad había llegado hasta el límite. Sus pensamientos, ya no había ningún pensamiento bueno en ellos. El espíritu de profecía dice que ya ni se le cruzaba por la cabeza ayudar a otra persona, solamente pensaban en hacer cosas malas. Entonces Dios decide destruir a la humanidad, todo ser viviente, con un diluvio. Y Dios le da instrucciones a Noé, instrucciones valiosas. Y en base a esas instrucciones nosotros vamos a ir viendo qué tan grande era el arca, si podía haber acogido a todos los animales o a las personas que, si es que se llegaban a arrepentir, entraban al arca, ¿no? Dios le dice, en el Génesis 13:14, 6, 13 y 14, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Allí hay dos instrucciones ya. Madera de gofer le está dando el material, le está diciendo cómo va a ser la estructura, le está diciendo que va a ser aposentos en el arca. También le dice cómo la va a fortalecer, le dice que la va a calafatear con brea por dentro y por fuera. Después le da las medidas, que le dice que será de 300 codos, será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Después le dice que tendrá una ventana que harás al arca. La acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Eso viene a decir el medio de ventilación, porque el arca no podía estar cerrada, porque todos hubieran muerto, porque el ser humano bota el CO2, nos vamos contaminando con nuestras propias toxinas que vamos botando y pueden morir asfixiados y contaminados. Entonces el arca sí o sí tenía que tener ventilación. Muchos piensan, muchos han dicho, pero ¿cómo? El arca solamente era una caja cerrada, no. Tenía una estructura diseñada por Dios. A su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Aquí ya vemos también parte de la estructura que Dios le está dando a Noé. Esto es interesante. Yo quiero que ustedes puedan introducirse en la historia y puedan despertar ese interés por las cosas que Dios nos ha dejado en su Biblia. Ahora, yo quiero también aclarar algo. La Biblia no nos fue dada, no es un libro de ciencia, no es un libro de astronomía, no es un libro que nos da detalles sobre eso. La Biblia en sí, el mensaje principal es presentar a Cristo, pero sí vemos acontecimientos y detalles que Dios nos da para poder guiarnos sobre ello también, ¿sí? El primer punto es que Dios le dice que vas a hacer el arca de la madera de gofer. Esta madera de gofer exactamente no existe hoy, no existe ese árbol. Se le da la opción a pensar que es muy parecida a la madera de ciprés, ¿sí? Pero tenemos que entender que en el diluvio muchos árboles, plantas, semillas, animales se extinguieron por la fuerza que hubo del agua, que más adelante lo vamos a ver cómo, de dónde salieron esas aguas. Entonces, esta madera era sumamente fuerte. En el Espíritu de Profecía, el hermano Elena G. White nos dice que cuando nosotros
nos imaginemos, pensemos y leamos lo que pasó antes del diluvio, tenemos que pensar que aún ellos estaban en un proceso de degradación por el pecado, no eran como es las cosas hoy en día. La hermana Ellen Javi menciona que los árboles, hoy tenemos infinidad de árboles, algunos más débiles, algunos más fuertes, más macizos, pero si pensamos en los antidiluvianos, las cosas que habían antes, la naturaleza y todo lo que existía allí, era más fuerte, porque provenían desde el inicio de la creación, pero ya estaban en un proceso de degradación también. Entonces, los árboles dice que eran como piedras, así dice el hermano Elena G. de White. Entonces, esa madera, obviamente no tenemos datos exactos, pero se le puede asemejar a esas maderas. Ahora, le dice que harás aposentos, hemos leído, le dice, harás aposentos, cuartos, divisiones, ¿no? Hoy en día se ha hecho una investigación, y bueno, no puedo decir hoy en día porque esto ha sido un proceso durante muchos años, cuando empezó a crecer la ingeniería naval, ¿no? Empezaron a hacer barcos, buques, ¿no? Para las guerras, para transportar también alimento y muchas cosas. En la ingeniería, cuando Dios le dice harás aposentos, es muy importante, tenemos que ver ese detalle. Cuando un buque o un barco solamente tiene un vacío, ¿sí? Un vacío, como vemos en la parte de aquí, en la primera imagen, tiene la desventaja del peligro de que cuando se balancea en el agua, el peso se va todo hacia la derecha, en este caso en la segunda imagen, y ya no hay un balance, se pierde el punto de equilibrio, el punto céntrico de la gravedad. Y no hay forma de que regresen esas cosas porque el barco se puede voltear. Y miren, Dios le da detalles a Noé de hacer aposentos. Él no solamente hizo una caja con un espacio libre, no, él tenía que hacer aposentos. Y esos aposentos nivelaban los pesos que iban a ir los animales, las cosas, los alimentos y las personas que iban a ingresar allí. Entonces le iba a dar una nivelación para que el arca pueda flotar sin ningún problema sobre el agua. ¿Sí? Y la imagen, la tercera imagen, nos da la forma de cuando se hacen aposentos, o sea, divisiones, le da al centro de gravedad una ayuda para su equilibrio. Entonces la embarcación que va flotando correctamente. Puede estar inclinándose, pero el peso está compartido. Miren la ingeniería naval que Dios ya le estaba dando a Noé. Empezamos a ver que Dios le estaba dando, la hermana Nelja dice que Dios es el diseñador y Noé es el maestro constructor. Así lo declara la hermana Nelja de White. Pero miren, Dios también le da otra instrucción y le dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí yo estaba, para serles sincero, estaba buscando lo que es la brea, pero la brea, hermanos, que hoy conocemos que proviene del petróleo, los científicos dicen que no podía haber sido esa brea. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía, eso se obtiene de los restos, de lo más profundo de la tierra, por restos humanos, por restos de animales, porque se ha ido, digamos, descomponiendo todas esas cosas y se produce el petróleo debajo de la tierra, de muchas cosas. Entonces, lo que se llega a entender es que se usó lo que es la brea de un árbol, ¿sí? Que es como la brea de pino, le llaman ellos. Y miren, esa brea es líquidamente, pero es más densa a la vez, y cuando se seca se pone muy dura. Aquí hay otra imagen en el medio, podemos ver cómo es el calafateo para las embarcaciones de madera. Se hacen de madera, entre madera y por fuera y por dentro, para que no haya filtraciones, ¿sí? Pero eso se hace solamente entre maderas, pero Dios le dice, tú lo vas a hacer por fuera y por dentro.
Aquí hay algo interesante porque en un programa que se llama Rompiendo Mitos o algo así, intentaron demostrar esta orden que Dios le da a Noé, que le dice que calafatee con brea por fuera y por dentro. Ellos calafatearon una madera por fuera y le pusieron una dinamita de C4 y la hicieron explotar y la madera se llegó a rajar, pusieron una madera muy fuerte, se llegó a rajar y a abrir, a quebrar, pero la calafatearon por fuera y por dentro y nuevamente hicieron la prueba y pusieron un C4 y resistió. O sea, que no solamente era para las filtraciones, sino también para los impactos. Porque nosotros cuando nos imaginamos el diluvio, nos imaginamos que solamente empezó a llover y se fue subiendo la mareita poquito a poquito, nivelándose poquito a poquito y el arca empezó a subir lentamente. No, no fue así. La Biblia nos declara que más adelante también lo vamos a ver, que se rompieron las fuentes de las aguas. Entonces imagínense esa fuerza. Ustedes han visto cómo sale el agua a presión de una manguera de bomberos. Ahora imagínense la fuerza natural del agua, destruye muchas cosas. Hoy podemos ver los tsunamis, como en Japón cuando hubo un tsunami, mató a más de 300.000 personas, hubieron personas desaparecidas. Entonces la fuerza del agua es abismal, es lo que Dios iba a chocar contra el arca. Ahora, no solamente agua, se iban a desprender que árboles, rocas, montañas, iban a chocar contra el arca. Entonces Dios le da esta instrucción a Noé para que pueda estar fuertemente protegida el arca. Después le dice las medidas. 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aproximadamente vamos a darle, porque los codos pueden variar, algunos lo sacan con las medidas de los codos egipcios, pero vamos a darle que el arca de los 300 codos que dice ahí, 150, ¿sí? 150 metros de longitud, o sea, el largo, el rectangular, y 50 codos su anchura, más o menos unos 30 metros, ¿sí? Y de altura, unos 13 metros. Ahora, si ven la imagen de abajo, van a ver en la última parte el arca de Noé, pero ahí también dice el Queen Mary, el Titanic, el Wyoming y el Santa María. Miren, el arca, antes de que se construyan estos navíos, estos cruceros, estos buques inmensos, el arca hasta cierto tiempo era el barco más grande que se había construido en la historia. ¿Sí? Ahora, la historia del arca de Noé y del diluvio, hasta el siglo XVIII, se creía y se tenía fe de lo que había sucedido. Pero cuando empezaron a crecer movimientos del uso de la razón, de la ciencia, empezaron a descartar todo eso y a tratar de buscar razones humanas a todo lo que estaba en la Biblia. Entonces, se fueron en contra, pero nunca el arca o la infraestructura o el tema del diluvio lo encontraron en una conclusión de mentira, nunca, solamente fue encubierto. Trataron de que la gente se olvide de esos acontecimientos y ahora empiece a usar su razón. Pero ahora hablando un poco de este tema del arca, volviendo a recordar las medidas, se hace la investigación que para hacer navíos hoy en día, depende del ingeniero, ¿sí? Cómo él va a diseñar el buque. Si lo quiere con una comodidad máxima, puede hacerlo también con una estabilidad máxima y también con una fuerza máxima. Pero hay algo interesante, que en Corea hicieron una investigación con las medidas del arca, ingenieros navales, para ver si el arca tenía alguna deficiencia, si es que se llegaba a construir,
en estos tiempos y hubiera un diluvio o pudiera estar flotando. Entonces, el arca se llegó a construir que cada medida que ellos le dicen el 6 por 1, o sea, es una medida sumamente exacta que le da el punto céntrico, o sea, que tiene comodidad máxima, que tiene estabilidad máxima y que tiene fuerza máxima. Entonces, compartía esos tres elementos, esas tres características importantes para un navío, para un buque. También hace poquito, bueno, no hace poco, hace algunos años, hubo un debate entre el evolucionista Bill Nye y un creacionista que es cristiano, obviamente, que se llama Ken Ham. De repente han escuchado ustedes alguna vez, búsquenlo en internet. Bill Nye, que es el evolucionista, el primer tema que tocaron fue el arca. Siempre se toca el arca. Él dice que el arca no podía haber resistido a tal acontecimiento, si es que sucedió, dice así el diluvio, porque él da como ejemplo, ahí ustedes leen el Wyoming, ¿cierto? Es un buque que se construyó que tenía ingeniería británica. Y él dice que los británicos tienen una ingeniería en buques, en barcos impresionante. Y que ese buque cuando lo pusieron en el mar, se hundió. No tuvo ninguna navegación. Pero después que pasó el debate, investigaron, obviamente los creacionistas, que esto no había sucedido realmente. Sucede que a veces las verdades las convierten y las manchan con un poco de mentira. Y esto hace que las personas se confundan. Realmente el Wyoming resistió 17 años llevando carbón de un lugar hacia otro. Entonces, él había dicho una mentira. Entonces, ¿qué comprueba esto? Que realmente el arca tan grande, con la infraestructura que tenía, sí resistió el diluvio. Vamos avanzando porque tengo bastantes imágenes. Entonces, después le dice, le harás de 3 pisos. Aquí hay algo importante. Dios le da la forma de cómo construirlo por dentro también, de 3 pisos. Tenía aproximadamente unos 14 metros de altura, ¿sí? 14 metros de altura. Ahí yo he puesto unas imágenes para que puedan ver la infraestructura. Suele suceder que cuando nosotros enseñamos, no se vayan a enojar las maestras, pero cuando enseñamos a los niños le mostramos imágenes donde hay un barquito y la jirafa está sacando su cabeza y el elefante está un poco apretado y el rinoceronte está ahí con las justas y el ave está aplastada por la jirafa, ¿no? Entonces le estamos dando una imagen una imagen un poco fabulesca, ¿no? De cómo fue realmente el arca. Realmente el arca tuvo el diseño perfecto para poder meter a los animales cómodamente. Ahora también se habla de que el arca no pudo porque el diluvio no solamente empezó a subir la marea de esta forma. Cuando hay olas, los ingenieros navales se preparan para construir un navío, un buque que resista las olas que van hacia los costados y las olas que emergen hacia el medio. Entonces, el arca de Noé resistió todo lo que iba a venir en este gran diluvio universal. Tenía una estabilidad, como le hemos dicho, ¿sí? Una estabilidad perfecta. Esta es una imagen de las investigaciones que, con las medidas y las proporciones que tenía el arca, han hecho una investigación y sí tenía una estabilidad perfecta el arca. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el arca no fue diseñada para navegar. El arca fue diseñada para flotar nada más, ¿sí? Ojo. Allí es donde entra también nuestra fe. Porque el arca se empezó a recibir golpes de rocas, de árboles, de la fuerza del agua, porque el arca solamente estaba diseñada para flotar. Noé no es que tenía un timón navegando el arca, Noé estaba adentro con los animales y solo Dios podía proteger el arca. ¿Sí? Solo Dios.
digamos, si podemos ponerlo así, Dios era el que estaba al timón de ese gran buque. Ahora, el estadio de Maracaná, el Río de Janeiro, tiene un perímetro de 6.140 metros cuadrados. Miren cuánta gente entra allí. Miren cuánta gente, cuántas personas. Y todavía hay espacio ahí en el campo como para que metan un montón de animales. Pero el arca tenía 9.300 metros cuadrados. ¿Mm? ¿Cómo sacamos los metros cuadrados? 150 por 30, lo multiplicamos 150 por 30, sale la cantidad de metros cuadrados del primer piso, del segundo piso y del tercer piso. Entonces vemos los tres niveles, entre los tres niveles tenían 9.300 metros cuadrados. Es impresionante. Ahora díganme, ¿había espacio todavía para las personas? Había espacio. ¿Por qué? Porque Noé predicó durante 120 años mientras se construía el arca. Y la capacidad del arca tuvo la disponibilidad, la superficie, el espacio suficiente para, digamos, ese es un estudio de John Woodmorape, también es un creacionista que ha escrito muchos libros sobre el arca, sobre la creación, y sacan estudios actualmente contando las especies de mamíferos. Sacan un número aproximado, porque mientras se hacen más estudios a veces le quitan o le aumentan, ¿no? Pero digamos que es 7.428 animales que ocupan el 28%, o sea, en mamíferos. En pájaros, 4.602, que es el 3%. Reptiles, el 3.724 animales, que es el 15%. Eso nos da un total de 46% del arca, porque son 15.754. Esto es impresionante porque nos da señal de que aún había espacio para más personas, pero solamente se salvaron 8. Entonces Noé tenía espacio todavía suficiente para meter a más personas y si él quería más animales. Ahora la pregunta que siempre nos hacemos, ¿metió todos los animales? Claro que no. Noé no metió todos los animales. Hermano, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo ahora vemos muchas especies? Yo hago una pregunta. ¿Era necesario meter a la ballena? ¿Era necesario meter a los peces? Claro que no. Esos son también especies de animales, pero Dios no le da instrucciones de eso. Le dice, vas a meter todo animal, ser viviente, mamíferos, pájaros y reptiles, le dice. Y también le da un detalle de instrucciones que parejas de 7 y parejas de 2, de los que no son puros. Entonces, vemos que el arca tenía el espacio suficiente para poder meter los animales. Ahora, ¿entraron todas las razas de perros? Surgen esas preguntas, ¿no? Pero hermano, hay muchas razas de perros hoy en día. Pero bueno, las investigaciones que en la genética, en el ADN genético de los animales, yo no soy experto en esto, pero de lo que he leído, la información que he obtenido, es que el perro ancestral, o sea, el lobo ancestral, se ha hecho una investigación de que tiene la genética de más de 680 razas de perros. O sea, imagínense, ¿eso qué quiere decir? Nos da la certeza de que Noé no metió todas las razas de perros. Noé metió solamente un animal de cada especie, el perro ancestral. Y también podemos hablar de los felinos. Noé metió al tigre, metió al león, metió a los gatos, a todos. Allí están las preguntas. No podía. Dios le dio de la especie, le dijo. ¿Sí? Ahora, acá está la pregunta. Hermano, ¿y los dinosaurios? Ah, los dinosaurios. ¿Los dinosaurios los creó Dios? Sí, los creó Dios. Aunque de repente tenga una oposición, pero sí los creó Dios. Sí, los creó Dios. Ahora, ¿Noé metió los dinosaurios? Sí, se ha hecho un estudio que a partir del 5º año, un dinosaurio tenía una estatura promedio que era joven, no era tan grande, y Noé pudo haber metido a esa especie
de dinosaurios en ese tamaño. Vamos entendiendo, ¿cierto? Pero también hubieron, obviamente, de la especie de los dinosaurios que murieron, fueron extinguidos por el diluvio. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué ahora encontramos huesos grandes? Porque obviamente cuando salieron del arca, Noé liberó a los dinosaurios, pero hay un detalle aquí importante. Dios sabía que el ser humano se iba a degradar y no iba a poder dominar a estos animales tan grandes. Porque miren, lo que dicen dones espirituales del Espíritu, pero se dice, hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el débil hombre. Allí vemos fósiles de huevos de dinosaurios, fósiles de dinosaurios, que eso vamos a ver por qué pasó eso. En Génesis dice, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas, las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Aquí tenemos que ver el orden. Primero dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Primero dice fuentes del gran abismo. Cuando la Biblia habla de abismo, ¿qué habla? De lo profundo del mar, ¿cierto? De allí, de donde. Entonces, cuando habla de las cataratas de los cielos, habla de la lluvia. Y la lluvia no pudo haber llenado la tierra porque no resiste tantos metros cúbicos de aguas. Tiene un límite el cielo de poder obtener la vaporización y el agua. Necesitaba Dios liberar esas fuentes que están debajo de la tierra, ¿sí? ¿De dónde vino el agua? Pues de las fuentes de las aguas, porque Dios cuando Dios creó la tierra, en el Génesis dice, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habían fuentes de agua debajo de la tierra que regaban todo para que puedan crecer las semillas, los árboles y toda la hierba en el planeta Tierra. La hermana Elena White dice que la lluvia descendió sobre ellos. Nunca lo habían visto y sus corazones desmayaban de miedo. Las bestias estaban aterrorizadas, la tormenta aumentó en violencia hasta que el agua parecía venir del cielo como cataratas, los ríos se desbordaron y las aguas llenaron los valles. Se rompieron las fundaciones de las profundidades, dice. Salieron chorros de agua con indescriptible fuerza, arrojando grandes rocas a cientos de metros en el aire que se enterraban en la tierra al caer. ¿Por qué vemos fósiles? Por la fuerza del agua, por el barro que se generaba. Quedaban allí cubiertos los peces, los calamares, los animales. Entonces, cuando nosotros vemos que un animal muere, pongamos el ejemplo de un pez, que es algo más complicado, nunca hemos visto bajo el mar si hay peces muertos o huesos. Cuando el pez muere, vienen otros animales y se aguzanan aún dentro debajo del agua y comen. Se han encontrado cadáveres de ballenas enteras y se ven que los gusanos escarban en los huesos porque los huesos de las ballenas tienen grasa y van comiendo hasta que no dejan nada. Entonces desaparecen totalmente. Pero entonces, ¿por qué hay fósiles de ballenas aún en las montañas? Por la fuerza del agua. Se cubrieron por lodo, por barro, por tierra, por rocas y quedaron allí. No hubo otros depredadores que vinieron y se comieron y desaparecieron los restos de esos animales, sino quedaron impregnados allí por las fuentes de las aguas que fueron liberadas. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Hoy en día podemos ver todos estos icebergs que le llaman, que salen con fuerza hasta muchos metros de altura. Miren esa fuerza del agua. Ahora, esto no son evidencias de que Dios rompió todas esas fuentes para que se pueda llenar la tierra de agua y destruir a toda la humanidad, a toda la maldad. Claro que sí.
Ahora, después del diluvio, obviamente, de los 150 días, tuvo que haber un vaciado. Tenía que ir desnivelándose el agua. Ahora, si nosotros nos imaginamos, tampoco nos podemos imaginar, como dije al inicio, llovía y se levantaba poquito a poquito el arca. No, con fuerza, igual. Al comienzo se puede ir desnivelando poco a poco. Ustedes llenen en su, en su caño, en su batea, ¿ya? Llenen de agua y vean que cuando se va desnivelando, va cayendo el agua por el hueco, el agua no se nota nada, está suavemente desnivelada, pero cuando va llegando ya a un límite, se ve que el agua ya empieza a girar, se empieza a formar un remolino. Igualito. Cuando se iba desnivelando, cuando se iba vaciando la tierra, el agua se tenía que hacer y se tenía que abrir caminos. Y la fuerza del agua. Entonces Dios tenía que proteger al arca. Y ahí vamos a ver cómo Dios protegió al arca. Entonces estas desnivelaciones crearon estas sedimentaciones, o sea, capas sedimentarias que la podemos encontrar en un 75% en toda la Tierra. ¿Ven esas líneas que forman las montañas allí? Es por la fuerza del agua, pero también por las nivelaciones. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Esto pasó un año para que casi un año para desnivelarse. Entonces, las aguas se ven los niveles allí. Ahora, los científicos, los evolucionistas dicen que esas capas, que cada capa tiene 1.000.000 de años. Pero no es cierto, pues. No es cierto. ¿Por qué? Aquí vemos en la cuenca de Sydney, en Australia, vemos allí esas desnivelaciones, es porque las fuentes se rompieron de las aguas y también hubo una desnivelación. Hay algo que no he puesto aquí, que es la Pangea. La Pangea es que en ese tiempo solamente había un continente. No había los 5 continentes que vemos ahora, divisiones de islas, no, todo estaba unido. Por eso es que Dios pudo traer los animales de muchos lugares también y meterlo al arca. Porque era imposible que el canguro de Australia empiece a navegar o nadar todo el agua para que llegue hacia el Medio Oriente. Era imposible. Todo era un continente, pero cuando se abrieron las fuerzas de las aguas, las fuentes, hubo grandes terremotos y desnivelaciones, y también se formaron allí las montañas. Por ejemplo, el Monte Everest no existía, pero íbamos a ver que en el Monte Everest también se han encontrado fósiles de ballenas y de especies marinas. ¿Pero cómo llegaron allí? Por el diluvio. ¿Pero qué? ¿Hasta ese límite llegó? No, pues, es que por la fuerza del agua se empezaron a formar grandes montañas. Primero estaban en bajo nivel, pero como se formaron, estaban abajo, llegaron, por eso es que se encuentran todos esos fósiles. Y miren, es una ballena en una montaña. ¿Cómo es posible una ballena en una montaña? Es por eso, por lo que las fuerzas del agua empezaron a generar y a dividirse bajo la tierra, bajo el mar, y se formaron los continentes poco a poco. Vemos fósiles en el Everest de ese pez, un fósil. Vemos las más altas montañas tienen fósiles marinos en todas partes, como peces, como algas, como almejas. Entonces vemos todo ello, y eso nos da indicios de que hubo un diluvio. Aquí en el Perú, ostras gigantes, en Acostambo, Perú, a 3.200 metros de altura. Ostras gigantes, allí cerradas. Normalmente, estaba viendo un video que las ostras, cuando mueren con su capa, su caparazón, o sea, su boca hacia abierta. Poco a poco van abriendo y mueren abiertas, pero estas se encontraron cerradas. Entonces no tuvieron tiempo para poder llevar su proceso de vida y morir como ellas mueren normalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un diluvio, que no permitieron que estas ostras tengan su etapa de vida. Estratos doblados frescos, es lo que le decía. Los científicos dicen que estas capitas tienen millones de años, pero esto es imposible porque una capa, si pasa 1.000.000 de años, tiene que permanecerse así. Si se forma otra capa, ya no tiene la misma forma que la anterior, tiene que tener otra forma, pero aquí vemos que todas tienen una forma. Eso quiere decir que en el tiempo se ablandaron estas rocas, estas formas rocosas de tierra, de todo tipo de material, y cuando se separaron o se juntaron y se formaron montañas, se formaron también estos sedimentos, ¿sí? Estos estratos doblados. Entonces, ya vamos terminando. No puedo pasar. Ah, ya, y aquí acabamos. Entonces,
Hermanos, espero haber un poquito ilustrado de lo que es el diluvio. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes y a todos a poder sumergirnos en el estudio de la palabra. Claro, la ciencia no nos va a decir si tenemos fe o no. La fe proviene de Jesucristo. Pero esto es una guerra, y todas esas ideas evolucionistas, esas creencias que no van acorde con la Biblia, Satanás las levantó. Pero también Dios levantó la verdad, y nosotros tenemos que explicarla. Hoy quería llevar un tema distinto para que podamos ver que es muy importante investigar, leer un poquito más otros libros que nos puedan mostrar. La hermana Elena White tiene muchas citas que hablan de ciencia también. Entonces es muy importante para nosotros como cristianos. Que Dios nos bendiga y podamos seguir estudiando la palabra de Dios, que es muy hermosa, a la luz de la palabra de Dios y también con ayudas de otras fuentes. Dios los bendiga.